Dios les bendiga, hermanos. Es un gran privilegio poder dirigirme a ustedes y compartir esta reflexión del Evangelio en este tercer domingo de Adviento. Nos corresponde la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, los versículos del 7 al 18. La palabra de Dios dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. En este tercer domingo de Adviento queremos reflexionar en esa pregunta que se encuentra en el versículo 10, pregunta de la gente al oír a Juan el Bautista. Entonces, ¿qué haremos? Y la intención es llevar la reflexión al corazón de cada uno de ustedes para que también nos preguntemos: ¿qué haremos ante el mensaje bíblico, ante el mensaje del Evangelio? Adviento es preparación para recibir a Jesús, espera gozosa, anuncio, esperanza. Por ello, meditar en el mensaje del Bautista nos llama al arrepentimiento y a dar frutos. Este mensaje es escatológico. Y una cosa más importante que yo quiero compartir, mis hermanos, es que es continuidad del texto que vimos el domingo anterior. Es el mensaje del Bautista, pero se agregan elementos importantes en esta segunda parte del pasaje, donde se anuncia el juicio de Dios. Si dividimos el texto que tenemos para hoy en 3 partes, encontramos de los versículos 7 al 9 el complemento del mensaje de Juan el Bautista. Juan se dirigía a la gente y se dirigía a aquellos que pensaban que por ser hijos de Abraham ya no tenían por qué arrepentirse, ya no tenían por qué hacer frutos dignos de arrepentimiento. El solo hecho de ser hijos de Abraham les concedía un linaje suficiente para ser parte del pueblo de Dios. Pero aquí en el desierto, que escuchamos el mensaje del Bautista, que les llama generación de víboras, una frase dura, una frase que es hasta cierto punto ofensiva para aquellos que le escuchan.
también insiste en hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan les habla de manera áspera para lograr lo que Dios quiere, un arrepentimiento honesto, vidas cambiadas, frutos visibles de la obra de Dios en ellos. Dios puede cambiarles si se arrepienten. La salvación alcanza a gentiles y extranjeros. Hoy nuestros púlpitos no tienen mensajes en tono áspero, no tienen ese desafío a cambiar la vida. Son mensajes que predicamos desde el púlpito, donde hacemos a las personas hasta cierto punto sentirse felices por la situación en que viven. No por ello ignoramos las fallas aún en nuestra propia vida. Por eso es importante y es vigente escuchar el mensaje del Bautista. Es un llamado al cambio de vida. Y ese cambio se va a complementar ahora cuando las personas se acercan a preguntarle qué hacer. Esa pregunta ya nos da una luz de esperanza. El mensaje ha llegado a los corazones y las personas ya están inquietas y preguntan qué podemos hacer, qué haremos. La palabra de Dios desde el versículo 11 hasta el versículo 14 habla de cosas más específicas que Juan está pidiéndonos que hagamos. El que tiene 2 túnicas, den al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Aquí nos está llamando a compartir lo que tenemos, a compartir lo material, recordando que lo tenemos porque Dios nos lo ha concedido. Dice también que vinieron unos publicanos para ser bautizados. Si fueron a ser bautizados, quiere decir que ellos ya tuvieron el arrepentimiento previo. Pero también dicen, ¿qué haremos? Y entonces para los publicanos, que son los cobradores de impuestos para el Imperio Romano, Juan les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos no eran queridos entre el pueblo precisamente porque se excedían en pedir a la gente más de lo que deberían pedir. Así que también aquí hay un mensaje para cambiar en nuestra ética de vida, como empleados, como funcionarios, como miembros de una sociedad en donde prestamos algún servicio a esa sociedad, lo tenemos que hacer de una manera correcta. El que tiene una tienda no pidiendo un precio muy alto, pidiendo los precios justos, etc. También dice que se presentaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y para los soldados el reto es, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Esto nos da un mensaje también de la situación en la que se manejaba la vida de un soldado. Hermanos, el mundo de aquella época, como el mundo de hoy, necesita ese mensaje, arrepentíos. Y recordando que cuando dice arrepentíos no es solamente quedarnos con el dolor en nuestro corazón y decir me arrepiento, sino que es cambiar de vida. Y esta pregunta de qué haremos también va a surgir en el día de Pentecostés, cuando las personas reciben, los apóstoles, los discípulos reciben el Espíritu Santo. Y cuando Pedro pronuncia aquel discurso tan emotivo, la gente se conmueve y le preguntan qué haremos. La misma respuesta les da Pedro. Ahora, en esta porción, Juan está pidiendo algo que a las personas que viven en esa condición de no compartir, de cobrar más de lo debido y de ser soldados que calumnian, que extorsionan y que no se contentan con su salario, estamos tocando el corazón. Así como cuando Jesús le dijo a aquel joven,
que había cumplido los mandamientos desde su juventud, y le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando la palabra de Dios y específicamente el Evangelio toca esas partes débiles, esos puntos débiles en nuestro corazón, esos puntos sensibles que nos hacen dudar si debemos cambiar de vida o si que debemos, como hacen algunos, cambiar de iglesia. Porque ese mensaje no me agrada, porque ese mensaje me está pidiendo más de lo que yo puedo dar. En la parte final del texto, que va del versículo 15 al 18, es el anuncio de Jesús. Siempre hemos de Jesús, que va a aparecer después del mensaje del Bautista. Siempre hemos dicho que Juan el Bautista nunca asumió un papel de Mesías, y siempre dejó claro que después de él venía uno que era más grande que él. Entonces en estos versículos dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Son palabras de Juan el Bautista con las cuales anuncia la venida del Mesías. Recordemos que él fue enviado a preparar el camino para recibir al Mesías. Pero número uno, su bautizo será más poderoso que el bautismo que él está practicando con la gente. Segundo, Juan no es digno de desatar la correa de su calzado. Y tres, ese Mesías trae juicio. Cuando hablamos de que trae un aventador en su mano para separar la paja del grano de trigo. Cuando dice que también el hacha está puesta, está anunciando que cuando venga Jesús, viene con una autoridad que él hará esa diferencia, emitirá ese juicio. Juan únicamente está anunciando el cambio de vida para aquellas personas que no viven conforme a la voluntad de Dios. Pero al momento de aparecer Jesús, entonces el juicio está sobre sus cabezas. El juicio es separar la paja del trigo. El juicio es, como dice en otra porción del Evangelio, separar el trigo de la cizaña, porque las dos no pueden permanecer juntas. Juan dice la palabra: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Cuando nosotros escuchamos decir buenas nuevas, nos parece que buena noticia o buenas nuevas no es tanto este mensaje de Juan. Igual que la predicación, como decía antes, de este tiempo, parece buena noticia porque no le señala a usted el pecado, porque no reconoce el pecado que está en medio incluso del pueblo de Dios. Pero Juan anuncia juicio, y con eso es que se logra si las personas responden esa conversión que es necesaria para poder realmente recibir a Jesús. Ojalá después de este tiempo de Adviento, después de estos mensajes que hemos compartido, donde se está desafiando al pueblo a cambiar, todas las personas iniciáramos el 2022 preguntándonos: ¿qué haremos? O tal vez no tan lejos, antes del 2022, inmediatamente ahora que recibimos el mensaje, decir entre nosotros mismos: ¿qué haremos? ¿Qué cosas debo cambiar yo en mi vida para poder seguir a Jesús, amar al prójimo y tratar de llevar siempre con ellos relaciones armoniosas? La iglesia tiene que dar esa imagen, hermanos. Que Dios les bendiga.